Este es un homenaje sencillo al gran campeón Edgar Perea. Nuestro vínculo comenzó con una polémica. Edgar ya tenía una gran audiencia en la ciudad y yo dirigía la sección de deportes del periódico El Heraldo, además de hacer crónicas sobre eventos especiales. Un día decidí montar una columna con las cartas de los lectores de deportes y la mayoría de ellas iban dirigidas a lo que hacía el campeón, muchas de ellas críticas de censura. Y publicábamos unas y otras, pero Edgar pues montó su polémica con base a ataques contra mí y llegaron a ser tan virulentos que un día en el periódico Heraldo decidimos suspender la columna de las cartas de los lectores. Nos volvimos a encontrar en emisoras Río Mar. Edgar, además de deportes, siempre aspiró a tener un noticiero de gran audiencia. Y allí, en emisoras Río Mar, habíamos montado un equipo periodístico extraordinario, considero yo, que se llamaba Colnoticias y que tenía sus relaciones comerciales con emisoras Río Mar y como base sus oficinas. Así que montamos el noticiero, lo leía Edgar Perea, con un comienzo prometedor, pero después el deporte absorbió de tal manera al campeón que ese noticiero no continuó, sino ya pues con otra voz y con otros personajes. En esa época, en Colnoticias, figurábamos pues Eduardo Cuello Meléndez, que en paz descanse, José Manuel Iguarán, Ricardo Díaz de la Rosa y este servidor. Así que hicimos una gran tarea, pienso yo, porque teníamos los más importantes noticieros de la ciudad, además de El Heraldo en un comienzo a través mío y después Diario del Caribe, también con mi vinculación, y más adelante con periódicos de carácter nacional. Cuando Edgar terminaba en las horas de la mañana su noticiero, pues me pedía que lo acompañara en su Renault 6, un Renault 6 azul, una especie de color aguamarina, para que lo acompañara a recoger a una chica que a él le gustaba mucho, se llamaba Celia, y era la recepcionista de emisoras Río Mar. Íbamos todos los días en las mañanas a buscar a Celia. Él pedía mi compañía, pienso yo, no solo por tener un apoyo moral, sino además para distraer un poco a la familia, que no supieran quién era el aspirante, quién era el admirador de Celia. Y todos los días llegábamos allí a su casa regularmente a esperarla unos minutos, ustedes saben cómo son las mujeres para arreglarse, y nos sentábamos en la sala de esa casa allí de la calle 57, con la carrera 44 casi en la esquina. Bueno, esa relación prosperó, como prosperaron muchas otras cosas. En una emisora Río Mar, que era verdaderamente un presagio de grandes cosas, porque estaban allí Edgar, que ya tenía una gran audiencia, pero que tendría una figuración nacional e internacional mayúscula a partir de esa vinculación. Estaba ese equipo periodístico que ya les mencionaba y que tenía a los más importantes noticieros de la ciudad y a los periódicos de la ciudad también. Estaba Elsa Carrillo, era la voz excepcional y creo que lo sigue siendo en la radio de Colombia, con sus grabaciones y con sus mensajes en emisoras ABC, que pertenecía también a la cadena Todelar, como emisora Río Mar, con ese mensaje cada 3 minutos que decía: en emisoras ABC apenas son las, y se daba la hora del momento. Fue un equipo verdaderamente importante, y creo yo que la vinculación de Edgar a Río Mar y después a la transmisión de los Juegos Olímpicos de Múnich se debió a esa visión que tenía el gran veterano, el extraordinario hombre de radio
Leonidas Otálora Gómez, de lo cual heredó gran parte su hijo Leonidas Otálora Arango, hoy viviendo en los Estados Unidos. Y esa vinculación se dio, pienso yo, porque el viejo Leonidas, como le decíamos cariñosamente, o el manager, vislumbró que emisoras Río Mar y La Costa debían estar presentes en los eventos nacionales y que Todelar debía no solo hacerlo nacional, sino además internacionalmente, y que la vinculación con Edgar podía producir buena parte de ese cometido. Así que llegan los Juegos Olímpicos, Edgar se va para Múnich a transmitir con todo el equipo de Todelar, que Todelar estaba haciendo una extraordinaria labor. Me siento orgulloso de haber pertenecido a Todelar en esa época. Los domingos era Bavaria y los deportes, un programa que se transmitía desde la 1 de la tarde con todos los partidos de Colombia. Yo participaba también allí con transmisiones desde Cartagena para el Real Cartagena y con Santa Marta también con el Unión Magdalena, y participaba después en Bavaria y los deportes, que era a las 7 de la noche, con todos los narradores deportivos de Colombia y la reproducción de los goles. Eso fue extraordinario, una época grande de Todelar sin lugar a dudas. Y Perea, a quien le gustaban los retos, también tenía la fortuna de que los grandes eventos lo buscaban a él. En este de Múnich no solo fue grande por ser Juegos Olímpicos, sino además señalado por una tragedia que fue la toma de la Villa Olímpica por parte de un comando fedayín los días 5 y 6 de septiembre del año 1972, que terminó con 17 muertos, 11 rehenes israelíes, un policía alemán y 5 de los terroristas. Y decíamos que a Edgar lo buscaban los grandes eventos. Mientras él estaba allá, él me designó a mí como su narrador sustituto, para acompañar a Junior aquí, en la ciudad de Barranquilla, y cuando Junior viajaba, mientras él estuviera por fuera. Y después tuve la oportunidad de volverlo a hacer en otra ocasión y en una empresa diferente. Así que tuve ese privilegio de transmitir en el estadio municipal, porque en esa época se jugaba en el Romelio Martínez, en la calle 72, y por fuera también acompañando a Junior, en reemplazo nada menos que del gran campeón Edgar Perea, un verdadero privilegio. Y decíamos que a Edgar le gustaban los retos, pero que los eventos también lo buscaban a él, como ocurrió en las grandes ligas, cuando fue llamado a transmitir la Serie Mundial con otros excelsos narradores del béisbol, y a él le tocaban los grandes pasajes, como le tocó, por ejemplo, narrar el gran batazo de Edgar Rentería, que significó el primer título mundial para los Marlins y que significó también el primer título mundial en béisbol para un colombiano, Edgar Rentería. Y así siguieron buscándolo a Edgar los eventos. Siempre llegó a las grandes cosas sin que inicialmente se preveyera, se pensara que eso podía suceder, como sucedió, por ejemplo, con el título que ganó Kit Pambelé en Panamá. Fue un hombre extraordinario, Edgar, como persona. Fue un excelente narrador, un comentarista polémico, siempre la polémica lo acompañó. Representó muy bien a Barranquilla en la cadena nacional Caracol cuando se lo llevó Julio Mario Santo Domingo, y allí pues sostuvo unas grandes polémicas y realizó unas grandes transmisiones. Edgar, te recordamos mucho. Paz en la tumba del gran campeón Edgar Perea.